Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó ya hace algún tiempo nuestro invitado de hoy, el doctor, magíster, profesor Joel Melgarejo Alegreto, juez de primera instancia en el Departamento Cordillera de Asunción, que ya lo tuvimos acá invitado anteriormente. En este momento hablamos con este tema trascendente y hoy quiero volver a hacerlo sobre un tema que le es caro a él y que me interesa ahondar a mí. Me ha pedido que hablemos sobre la sentencia judicial. Sabido es que la sentencia judicial se dice por la doctrina generalizada que es el acto jurisdiccional por excelencia. Es un acto procesal de contenido jurisdiccional. Y sabido también que Humberto Briceño Sierra, entendiendo que el proceso es simplemente el método de discusión y cuyo objeto es la sentencia, y si se toma la palabra objeto en su exacta cuarta acepción castellana como término fin de los actos, resulta que la sentencia, por ser el objeto, no puede ser parte del proceso. Por tanto, lógicamente, decimos en la maestría que la sentencia no es un acto de contenido procesal, no es un acto procesal. Tiene un acto de esencia normativa. El proceso, que no es el modo normal, como dice imbelemente la doctrina contemporánea, el modo normal de tener el proceso, tiene un medio recepcional, y digo esto porque el año pasado, en mi ciudad, y tomo esto como una muestra que puede exhibirla en cualquier parte del mundo y en los últimos años en todo tiempo, se sentenciaron apenas el 14.9% de los proyectos iniciados. Que en términos numéricos, el número de sentencias son un montón, pero apenas menos del 15% de los proyectos que se comenzaron. Es decir, si nosotros sostenemos que el 15% es la normalidad, no podemos llamarla anormalidad al otro 85%, que terminará por cualquier vía, menos por la sentencia, porque nunca se dictará. El año pasado en mi ciudad se dictaron el 15 de cada 100, 15 sentencias de cada 100 expedientes. Hubo 85 expedientes que quedaron en una masa judicial difusa, que se va pasando año a año y que se incrementa año a año. Y que terminarán por el olvido, por caducidad de instancia, por desistimiento, por allanamiento, cualquier cosa, pero menos por sentencia, ¿no? Entonces se enseñaron al alumno que el modo normal es la normalidad, la ridícula normalidad, porque es la sexta parte de los expedientes, menos de la sexta parte de los expedientes que se inician, es enseñar una cosa que no es correcta. Entonces, si la sentencia es el objeto del proceso, una de las formas en que el proceso puede desembocar, el proceso de verdad termina con el llamamiento de autos, la discusión con el llamamiento de autos. Y la sentencia, por tanto, no lo integra. Y si consideramos su esencia de normación, la sentencia lo que hace es ponerle nombre y apellido en concreto a lo que la ley en abstracto generalmente lo previó con antelación. Si la ley dice que la compraventa es el acuerdo voluntariamente, cual tal cosa, la sentencia dice que hubo compraventa porque fulano adquirió de su taro, le pagó el precio, lo que fue, y no recibió la cosa. Es decir, es una orden, nominativamente, se ordena que fulano de tal pague, haga tal cosa, haga una obligación de hacerlo, una obligación de dar suma de dinero, etc. Y esa esencia normativa tiene que ser explicada. El juez tiene que decir por qué falla como falla. De la misma forma que el buen legislador, en una exposición de motivos, dice por qué legisla lo que está normando en la ley respectiva. Es decir, a los jueces les pedimos que al dictar la norma
específica, concreta, poniéndole nombre y apellido a la ley general previa y abstracta, la motive. Y de esa motivación de sentencia no hay constancia en las leyes procesales que le indican a los jueces cómo tienen que hacerlo. Lo hace la doctrina, lo mal hace la doctrina, se habla de una revisión de la prueba, de una visión generalizada de la prueba, de reglas de comprensión probatoria. Hoy, argumento y ponderación mediante ideas europeas importadas a las repúblicas sin que tengan nada que ver una con la otra. Estamos diciendo que los jueces hagan cosas que de verdad nunca hacen. Y entonces me pareció importante poner blanco sobre negro o negro sobre blanco estas cosas. Y Joel lo tiene bien claro. De verdad, desde que asumió su judicatura de hace un par de años, noto que va mejorando sensiblemente el sistema judicial que él maneja. Hace audiencias por Zoom, ha hecho divorcios por Zoom, tiene una agenda que la publica diariamente en una página web, cuáles son las audiencias que hoy se toman en el juzgado número tal de tal parte. Y además está mostrando académicamente y en un montón de lugares en qué consiste esto de la sentencia. Entonces me ocurrió a mí tener esta conversación y recomenzar el tema y preguntarle, por ejemplo, según él, ¿qué es una sentencia en un proceso que es garantía de libertad? Proceso que nació históricamente como límite al poder, que nace a favor de la persona en la cual se realiza. No es un método para que lo investiguen, sino un método para que él se defienda de la investigación del Estado, ¿no? En este método, que es la sentencia, en un proceso considerado como garantía de libertad. Querido Joel, ya has estado en este conversatorio, sabes de qué se trata, te recibo con el afecto de siempre y ya empiezo a escucharte. Muchas gracias, maestro, gracias por la consideración y el estima que expresas en cada una de tus palabras y referencias a mi persona y mi gestión. Y te agradezco de vuelta. Bien, en torno a la sentencia, en primer lugar, al iniciar hace 11 años a seguirte y hace 10 años el de escucharte en vivo en tu maestría, el derecho procesal uno lo va absorbiendo, pero realmente de una forma más lenta de la que me imaginaba. Recién, en el año 2016, 6 años después de estar contigo de forma permanente, porque estas comunicaciones, si bien ahora nos vemos la cara siempre telefónicamente, has estado, Gustavo Calviño me dice, Joel, tenés que ver un tema procesal, no hablar de cualquier cosa procesal, encontrar el tema. Y no fue hasta el año 2018 que me empezó a interesar la sentencia. Y me empezó a interesar las sentencias porque he notado que los procesalistas, y utilizo este término duro, nos hemos olvidado de la sentencia, porque en los códigos no se habla de la sentencia. Pero he visto otro grupo de profesores de derecho, muy respetados, connotados, que son los filósofos del derecho, que han tomado a la sentencia como ámbito de estudio, como ámbito de trabajo, como ámbito de cuestionamiento, y han marcado los acentos y ha sido un boom tremendo en la modernidad del derecho. Si nosotros entendemos al proceso, que es así como garantía de libertad, Oye, pare. Sí. Una acotación importante. Los que no se ocupan de la sentencia son los procesalistas. Así y mismo. los que se ocupan actualmente son filósofos del derecho que pontifican acerca de cómo se hace la sentencia, que nos han quitado la materia. Que se han apoderado de la materia por una omisión nuestra. Pero eso tiene, una explicación dentro de la historia de la filosofía del derecho y dentro de la historia de lo que es el poder judicial y la sentencia. En la época nominalista, que fue posterior al paradigma clásico aristotélico, se da con Guillermo de Oca lo que lo consideran como un paradigma nominalista. En ese paradigma nominalista empiezan las reglas para poder motivar o razonar la inducción y deducción. En aquella época los nominalistas dicen que la sentencia no es materia de filosofía del derecho, porque es materia de la filosofía política. ¿Qué significa? ¿Quién dice lo que la ley es
o quién tiene la última palabra ante la ley, no es una cuestión de filosofía del derecho, es una cuestión de filosofía política. Por lo cual ponen acento en la filosofía política y en la república diciendo aquí nadie puede hablar más allá de quien crea la ley. Solamente el juez es boca de la ley, no puede hacer derecho porque el derecho es la ley. Y eso basado en un sistema más bien sajón, como usted bien lo decía. Usted decía un tinte europeo que nos traen a nosotros raíces, ¿verdad? De facciones occidentales, puras, europeo occidentales, europeo continentales, como decía Mayer. Pero en esa situación de filosofía política, los sajones decían como Al Roth que el derecho es lo que el juez expresa en sus sentencias, porque la ley sola no es derecho. Pero de igual era un tema de filosofía política. Si le decíamos en el Estado, el juez es el que dice el derecho o el legislador es el que dice el derecho. Posterior a eso, después de los tribunales de Nuremberg y con la llegada de una nueva filosofía dworkiniana y alexiana, ellos dicen, no, eso no es parte de la filosofía política, es filosofía del derecho, porque el derecho no es la ley, sino que el derecho es lo que dicen los jueces. Allí cambian la figura y se pone acento en la sentencia, porque hay un quiebre, sin darnos cuenta, en la república, donde hay un equilibrio de control. Aquí ya no hay un equilibrio de control. Lo que hay es un acento en el poder judicial donde el juez puede crear leyes por medio de la filosofía del derecho, que ellos lo llaman argumentación jurídica, pero es filosofía del derecho, y también es filosofía política, desconociendo que es filosofía política, pero reconociendo que es filosofía del derecho, diciendo que el juez puede dictar leyes y puede anular actos normativos o crear actos normativos. Esa corriente me hizo pensar en determinar realmente qué es la sentencia para nuestros sistemas. No para el sistema sajón, donde el sistema de república, como nosotros la conocemos, es muy distinto, donde la creación de leyes es distinta, donde un parlamento inglés es el único que puede modificar su ley. Un tribunal desde el año 2019 tienen un tribunal constitucional que solamente puede recomendar volver a estudiar la ley, pero no derogar la ley, ¿sí? No inaplicar la ley, un sistema distinto al nuestro. Por lo cual me puse a pensar sobre la sentencia en nuestro sistema y sobre lo que predican o pregonan grandes profesores de la filosofía del derecho en relación a la sentencia, poniendo hincapié de que no hablan de la sentencia, de que no dicen que es filosofía del derecho, de que desconocen la filosofía política y ponen un nombre de argumentación jurídica. ¿Qué es el boom? Que es lo moderno. Bien. Lo que desespera a todos los americanos, ¿no? Que van a estudiar a Europa. ¿De qué se trata eso? Suena muy bien, pero hay que entender de qué se trata, que es filosofía del derecho, es un quiebre de nueva distribución de poderes de la República, que no es otra cosa que filosofía política. Al estudiar esto, partimos de nuestra base de lo que es el derecho procesal, donde soy magíster y donde creo haber tenido las herramientas de una teoría general, donde enarbolamos de que el proceso es garantía de libertad. Si el proceso es garantía de libertad y su consecuencia es la sentencia, objeto del proceso, no puedo concluir otra cosa que la expresión mayor de libertad en una república es la sentencia. Y que un juez dicte una sentencia y ella se cumpla, significa como indicador de que estamos en una república. Hay países que vemos a diario en las noticias que no respetan las resoluciones judiciales. Eso no, ahí no existe república. No hablamos de democracia, que es otra cosa. Estamos hablando de equilibrio y funcionamiento de un Estado. En marco o con un marco que se llama Estado de Derecho. Respeto de la ley. Cuando uno manifiesta esto, uno lo dice que uno es kelseniano, ¿sí? Pero realmente no es que uno sea kelseniano, uno es republicano. Uno enarbola lo que dice la Constitución, como somos garantistas. Un Estado constitucional de derecho o un Estado social de derecho. El margen del Estado, todo su funcionamiento lo hace en marco del derecho. ¿Y qué es el derecho? No es otra cosa que las normas que marcan la función de cada una de las partes. Por lo cual, a la pregunta, maestro, si el proceso es garantía de libertad, la expresión de libertad pura
y el indicador de que nos encontramos con una república, el indicador que nos encontramos con una república, y podemos decir que para el Poder Judicial existe república, si es que se cumple la sentencia. ¿Sí? La sentencia. Ese es el primer cuestionamiento. Pero allí nos puede salir otra pregunta. ¿Qué es la argumentación jurídica? Y la argumentación jurídica no deja de ser una técnica para la redacción de la sentencia. El problema procesal es que no existe código en el mundo que le indique al juez cómo realizar la función de motivación de la sentencia. Recuerdo que en la época... Los códigos en general dicen qué debe contener la sentencia. El nombre de las partes, una relación de los hechos, pero no dicen cómo hay que hacerla, cómo hay que pensar el resultado y volcarlo en la sentencia, ¿no? Eso, estamos hablando de ese tema. De este tema, ¿sí? Cómo el juez vuelca su decisión y lo sustrae o lo encuadra con límites a su subjetivismo. Porque lo que hay que reconocer, porque esto es así desde siempre y va a seguir siendo así, la decisión del juez es netamente subjetiva, porque él se convence y elige la decisión. Tiene dos procesos la redacción de una sentencia. Primero, que el juez lea todo el expediente y decida, elija entre las decisiones que tiene. Elija las decisiones, las posibilidades, las opciones que tiene. Y una vez que decida cuál es la opción, elija la opción, la explique, la justifique en lo que lo llaman una motivación. Para ahí, sí, señor. Me parece importante. Acabas de poner el dedo en la llaga. Y quiero resaltar esto. Se dice por todo el mundo, argumentacionistas mediante, que el juez resuelve acerca de hechos acaecidos en el pasado. Los analiza hoy para mañana establecer una orden a alguna de las partes que vivieron ese hecho. Pero resulta que los jueces no juzgan hechos, juzgan afirmaciones respecto de hechos. Juzgan opiniones de los que afirman respecto del hecho. Porque una cosa es que yo esté presente en un hecho, y otra que yo pueda, según mis impresiones, mis prejuicios, diga qué fue lo que pasó. Es muy común, es una palabra soez para que se entienda el problema. En la Argentina, decirle hijo de puta a alguien puede ser un notable, terrible insulto. Estamos mentando de mala manera a la madre. Pero también es una interjección admirativa. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué buen tipo que es! ¿No? ¡Qué bien que escribe! Borges, un hijo de puta para escribir. Decir eso en el argot argentino significa que escribe muy bien. Entonces, si yo tengo que escuchar la palabra y puedo interpretar que es una admiración o una peyoración, lo mío es una opinión. La palabra se dijo. Alguien la dijo con cierta intención. Y yo, desde mi óptica subjetiva, desde mis prejuicios, desde mi sensibilidad, desde mi sistema de comprensión, entiendo algo que puede no coincidir con las cosas que se dijo de verdad y cómo se dijo y quién la dijo. Por tanto, lo que estamos haciendo es elegir entre opiniones. Y el juez va a opinar cuál es la opinión que a él lo convence. Pues nunca va a decir qué fue lo que pasó. Va a decir, le creo a fulano. Me convenció. Me convenció. Me convenció. Y ese convencimiento es subjetivo. Ese convencimiento es subjetivo. Y que se intenta volver objetivo en el momento que uno justifica. Pero hay que entender muy bien, y esto está en su manual maestro cuando habla de medios de prueba, y también lo está en Hernando Davis Echandía, cuando habla de los medios de prueba: comprobación, acreditación, mostración y convicción. Y para los que no entienden ese léxico, podríamos decir la pericia científica, medio de comprobación; el de acreditación, que es el documento o instrumento público; mostración, que es cuando el juez se constata los hechos, lo cual nosotros los garantistas decimos que está mal, ¿verdad?, por sí mismo, y se vuelve sujeto de prueba; y luego el de convicción, que son indicios o presunciones legales.
Cuando usted habla de porcentaje, me venía esto a la mente. ¿Cuántos son los pleitos que realmente se juzgan? ¿Se convence el juez con medios de comprobación, medios científicos propiamente? De 100, 1. Bueno, con medios de Una acreditación. sentencia que diga que el ADN no puede faltar y por tanto sos hijo de tal parte, o no sos hijo de tal parte, eso es absoluto. Así mismo, o lo derramó ácido y se hace la prueba de ácido en cualquier laboratorio del mundo y es prueba de ácido. O medio de acreditación que viene a ser un documento público no redarguido, por lo cual creemos que es original porque no se redargulló, puede ser falso, pero en el proceso no se redargulló, por lo cual este proceso es cierto. Y de eso, de 100 casos, tendríamos 5 donde hay un documento o un instrumento. Quitemos la mostración porque nosotros los garantistas no lo tenemos en cuenta. Pero luego está el medio de convicción, que son las testimoniales, las opiniones de perito y las presunciones legales. Y las confesiones. Y las confesiones, ¿sí? De las absoluciones y confesorias, por supuesto. Que dan indicio, que significa un solo indicio no puede ser tenido como elemento de convicción para poder fallar. La suma de indicios te puede dar un cierto inicio de un razonamiento para poder fallar. Lo cual, eso no me da certeza. Me da convicción. Nosotros decimos que deben ser por lo menos 3 los indicios, para que sean varios, 3, graves, precisos y concordantes, ¿no? Pero de igual manera, no nos da certeza, nos da convicción. Y esa convicción es subjetiva. Y así se juzgan el 80% de los juicios en todo el mundo, donde exista un proceso. Ahora bien. Está hablando un juez, ¿no? Está hablando un juez. Yo lo fui durante 27 años de mi vida. Y yo nunca vi, y vos tampoco habrás visto, teneré mediante vos, Joel, que el juez diga así en la noche de estar valorando la... A ver, yo tengo acá el testimonio de Carlos y lo contrapeso con el testimonio de José, y este vale tanto y los puedo cambiar. No hay una valoración en materia de pesos, como se dice, ¿no? El juez se convenció por una mirada, se convenció por la personalidad de un testigo, se convenció por lo que fuere. Yo he visto jueces convencerse, por ejemplo, con la emoción de un testigo que llora. Una testigo hermosa, que se quiebra en la audiencia, y el juez con eso tomó la posición de ella como propia. Y ahora va a fallar a favor de quien está atestiguando, es el testigo. Oye, pero esto es verdad, esto es absolutamente subjetivo. Después lo quedó muy en la llaga, ¿no? Esto es lo que hacen todos los jueces del mundo. Y no puede ser de otra manera. Valorar, los jueces nunca valoraron. ¿Se convencen? Ahora, ¿cómo explicamos cómo nos convencemos? Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. Una vez que el juez se convence de la decisión que va a tomar, y esto es importante, y lo hacía notar en una conferencia Marcelo López Mesa, que él decía, hay del juez que no se convence y por el camino lo convencen las pruebas. Va a ser una sentencia que no tiene ni pie ni cabeza, porque iba para un lado y luego le convenció, iba para otro lado. ¿Sí? Y eso no es una resolución de un juez que tenga el convencimiento de poder sustentar. Pero luego vamos a la siguiente parte, que es la justificación. Y ahí sí creo que, como en aquella época en la facultad, cuando en los años 2000, inicios, nos decían, ustedes nunca pueden ser jueces si no saben lógica jurídica. Hoy nos dicen, ustedes nunca pueden ser jueces si no saben argumentación jurídica. ¿Y quiénes son los profesores de aquella materia y esta? Los mismos profesores de filosofía del derecho, a quienes respeto mucho. Pero nos decían así y ahora nos dicen de otra manera. Y ahí sí entra la argumentación o la lógica jurídica en la justificación, porque es una herramienta para justificar. La retórica de Perelman es una herramienta para justificar, ¿sí? Los métodos de argumentación jurídica son métodos para poder argumentar. Los métodos de inducción, deducción y otros son, por ejemplo, los principios lógicos de identidad, de no contradicción, tercero excluido, son herramientas de razonamiento para justificar. Pero hay que atender. Por ejemplo, en esta charla que estoy teniendo con usted y el auditorio lo está escuchando, ¿por qué se hizo a esta hora? Y se hizo a esta hora porque yo a esta hora tengo que ir a caminar con mi mujer. Y la justificación perfecta para no ir a caminar con ella es tener una charla con el maestro Adolfo Alvarado Belloso.
Por supuesto que esa justificación no voy a utilizarla con ella, por lo cual el juez tiene muchas formas de justificar su decisión. Algunas la toma y la expresa en su sentencia y otras la guarda para él. Pero de igual manera, aquel juez que no sabe redacción, aquel juez que no comprende la lectura comprensiva, no se sabe dar a entender por su resolución y no sabe realmente qué es lo que debe motivar. Por lo cual, yo creo, no así como una teoría general de la sentencia, maestro, creo que es muy ambiciosa y no será útil, pero sí creo que los códigos pueden marcar algunos parámetros inexcusables para guiar al juez en el camino de la motivación, sobre todo en la justificación de la sentencia. Este tema de la primera parte. Cosa que no se estudia en ninguna universidad. Totalmente. Y cosa que, lamentablemente, tampoco se estudia en las escuelas judiciales. Porque hay que decir estas verdades. Hay que reconocer el fenómeno. Son carreras políticamente correctas y nadie pone el dedo en el ventilador. Lo cual creo que hablando de forma sincera y clara, podemos ir construyendo ese camino de poder elaborar la sentencia. Por ejemplo, uno encuentra sentencias que inician por el final, otras que inician, que el final se encuentra en el medio, y otras las que se encuentran totalmente al acabar el razonamiento. Y hay otras sentencias que no tienen ni principio ni final. Y no solamente estoy hablando de mi país, sino que en todo el mundo. ¿Por qué un juez que debe analizar por una idoneidad científica las resoluciones de todo el mundo, que debería leerlas y conocerlas, no lo pueden hacer porque no hay una estructura general, un camino común, un denominador común? Yo creo que este esfuerzo y más allá de toda la innovación que trae y presenta el proyecto de Código Procesal General, modelo para la justicia no penal de Latinoamérica, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que usted fue el redactor de la parte general, trae algo importantísimo nunca visto. Es el camino del juez para dictar la sentencia. Así como esos aspectos formales, que en caso de no existir puede acarrear la nulidad de la sentencia, aquí hay aspectos de fondo, intrínsecos. Artículo 422 y titula de la valoración por el juez en la sentencia. Y da unos 8 puntos, entre los cuales podemos poner, por ejemplo, el punto 2. A ver si recuerda. No, ponerlos todos, a ver, ya que recordámelo, bueno, yo no los tengo presentes. Bueno. Y lo van contando todos. 422 del anteproyecto. Normas genéricas para la valoración, para valorar, dice, los medios de prueba en la sentencia. Al sentenciar el litigio, el juez valora la prueba rendida. A este efecto debe, 1, hacer mérito de todos los medios probatorios producidos. Punto. Si entiende que el análisis de alguno es redundante, debe brindar las razones de ellos. ¿Qué significa? Todas las pruebas, que son pruebas del proceso, ya no de las partes, ¿sí? Principio de adquisición lo llamaba David Echandía, o de unidad de prueba lo llamaba Echandía. Se debe explicar todas las pruebas, por qué estas tomaste y por qué no. No le está diciendo por qué razonaste, ¿sí? Ni tampoco estamos diciendo cuánto de valor le da, porque eso no existe. Yo le doy 5 de valor a esto y 4 de esto y 3 de esto o 2,5. Eso no existe. El objetivo de esa norma es destruir algo que en la Argentina es de entendimiento mayoritario. Según antiquísima jurisprudencia de la Corte Nacional, los jueces deben investigar la prueba que simplemente les parece bien. Tienen que explicar, tienen que detallar las que lo han convencido y no referirse a todas. Con lo cual puedo convencerme de descargo y no hablar de las de descargo, sin decir por qué no veo la de descargo, ¿no? Eso me pareció siempre malo, porque el esfuerzo de la fatiga probatoria tiene que ser recompensado por un mínimo. No me convenciste, por lo menos esto no sirvió.
Ese es el origen de la norma, no el por qué está. Es destruir la vigencia actual de una antiquísima jurisprudencia cortesana. El juez tiene que hacer mérito de toda la... Tiene que referirla. Esta a mí no me convence, por tal razón. Esta sí, por tal razón. Vamos, segundo. Esa norma lo tenemos en el Código Procesal Civil paraguayo, que justamente le dice al juez que solamente puede, debe utilizarlas o valorar aquellas que son funcionales a su decisión. Lo cual, en alguna sentencia esporádica de la Corte, ha anulado fallos, pero esporádica de la Corte, 2 que conozco, porque vulnera el derecho a la defensa de no explicar circunstanciadamente. ¿Sí? Y a ello también la explicación, si somos garantistas es porque vemos a la Constitución como el tapiz mayor que da reflejo a todo lo que es el Código Procedimental. 2, explicar racional, explícita y motivadamente cómo ha formado convicción, reconociendo que es subjetivo, que es convencer, a partir de cada uno de los medios probatorios que lo han persuadido para condenar o absolver el juicio. ¿Qué significa? El juez debe de explicar, aquí lo dice, explicar, explicitar por qué esta prueba me gustó, por qué esta prueba no me gustó o por qué esta prueba me disgustó. Pero debe explicarle. Con razonamiento, racional. Racionalmente. En forma explícita. Claro, y ese razonamiento explícito es con relación a estos hechos, estas pruebas y esta pretensión. Estos elementos de prueba no los toman en consideración porque no guardan relación con el objeto de pretensión, por ejemplo, pero lo explica. Hay un auditorio que quiere saber el por qué tomó esa decisión y con qué tomó esa decisión. 3, sujetarse a criterios de menor... Si la parte sabe eso, tiene argumentos para impugnar una sentencia. Porque la fundamentación de un recurso contra una sentencia se basa precisamente en eso, criticar los argumentos, y si no el resultado. Y si no describe estos argumentos que aquí le obliga y le dice, señor, que usted debe esto, con esto se evita la motivación aparente. Con esto se evita la motivación aparente. Todos los elementos probatorios me llevaron a. ¿Sí? Motivación aparente. 3, sujetarse a criterios de menor rigor probatorio para quien invoca hechos acaecidos conforme a su normal ocurrencia. En el Código Procesal Civil paraguayo, los hechos notorios no deben ser probados. Y eso está mal. Porque un hecho puede ser notorio para usted, pero puede ser que para mí no sea notorio. Y ahí va el ejemplo de esto que generalmente hacemos los hombres que están mal y decimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás embarazada? Y realmente está gordita. Para mí está embarazada, notoriamente, pero realmente está gordita. Después otra vez en la llaga. El hecho notorio lo trata bien Hernando Davis, diciendo que es el hecho que tiene gran aceptación, inmediata aceptación, pacífica aceptación en un medio determinado. Por ejemplo, en un pleito entre corredores de bolsa, el horario de la rueda de la bolsa. No hay corredor de bolsa que no sepa el horario en que puede trabajar. Por tanto, para ellos es un hecho conocido por notorio. Y los códigos dicen que el juez, dada la notoriedad, puede eximirlo de prueba. Si en un pleito entre corredores de bolsa se pone en tela de juicio ese hecho, es decir, la afirmación de que el hecho ocurrió o no en el periodo de apertura, la pregunta es, eso será notorio para los corredores, pero no para el juez, que no es corredor de bolsa. Por tanto, ¿por qué el juez tiene que saber cuál es el horario de la rueda de la bolsa de comercio? No, es un invento procesalístico que no sirve para nada. El juez, si quiere saber de qué está, tiene que ir y mirarla. Estamos discutiendo entre médicos la ubicación de un sanatorio, de un hospital. Será para ellos notorio, pero no para mí, juez, que no sé, nunca estuve en el hospital. Y yo para conocer tengo que ir y mirarlo.
Y si lo miro, estoy utilizando mi conocimiento personal. Porque la impresión ocular me convierte a mí en una fuente de prueba. Y eso está fuera de todo control de todas las partes, ¿no? Listo, otro dedo en la llaga, ¿eh? Vamos A mí al esta cuarto. charla me quedó no es igual, ¿sabes Sí. qué? Yo pretendo desmitificar todas estas cosas, ¿no? Nos manejamos con palabras que nada dicen, y sin embargo por la gente todo dicen. Pero esto es lo que lo que produce el engaño de la gente con su sistema de justicia. El que está en franco despeñadero, la gente ya no cree en la justicia por estas razones, ¿no? Continúa. Cuarto, extremar la exigencia de la carga de la prueba para quien alega hechos que son contrarios al modo de concurrencia normal y habitual de las cosas. ¿Sí? Hace referencia a lo que estábamos conversando, porque aquí la norma le da le da la carga probatoria legal, porque le dice la norma, a quien alega hechos que son contrarios a la forma normal de ocurrir las cosas. Otra vez, Davis, el hecho normal es el que acaece desde siempre, ¿no? Sí. A ver, un efecto de un hecho. Si llueve y yo estoy bajo la lluvia sin paraguas, me mojo. Esto es un hecho normal. Si yo digo, como Jesús que camina sobre las aguas, que yo, el amor, no me mojo, esto es un hecho anormal, que va contra la normalidad de los hechos. Entonces parece razonable que quien establece una situación de anormalidad sea que le quepa la carga probatoria. Totalmente, totalmente. Pero eso tampoco se encuentra en ninguna norma conocida de derecho procesal. Bien, el punto quinto establece deberá al juez, deberá sujetar su razonamiento a los principios lógicos de identidad, de no contradicción y de tercero excluido. Le está indicando, no es elegir un método, no es ve qué método te sirve o si es la argumentación jurídica de fulano, de mengano o estas reglas técnicas. Le está diciendo que además de ellas, que están en la doctrina, que puede utilizar para motivar su razonamiento, es obligatorio que debe de utilizar por lo menos estos métodos de razonamiento. Entonces, para ser juez, no hace falta que te leas todos los libros de lógica jurídica ni de argumentación jurídica, pero sí conocer por lo menos estos tres métodos de razonamiento. Por lo menos. Y no hay norma que contenga este tipo de cosas. Y esto es saludable, porque para sustentar una resolución judicial, que significa los hechos probados, porque lo que se prueba son los hechos en la mayoría de los casos, a no ser que sea una cuestión normativa, de norma inválida, vigente o no vigente. Los hechos probados, esos hechos probados son los que debemos de realizar el procedimiento de subsunción, que significa haber de adecuar a la norma. Y esa adecuación normativa no puede hacer de otra manera que previamente con un razonamiento, por lo menos de algunas de estas tres características métodos lógicos de razonamiento. No hay norma procesal latinoamericana, no podría aventurarme a decir en el mundo, usted conocerá más, que ni siquiera te diga que debe tener métodos de razonamiento de inducción, deducción o abducción. No existe. Y esto le dota al juez, y no solamente al juez, sino a la persona que luego lee la sentencia, ya sea abogado o sea parte, o el tribunal o la opinión pública, en ver realmente si existió un razonamiento jurídico en relación a todo lo que se procesó, los hechos, pruebas y la norma. Para quien no está al tanto de lo que estás diciendo, desde siempre se habla del método inductivo en contra del deductivo. Yo vengo de la norma al caso, del caso a la norma. Don Juan Zamaja, que es un doctor en investigación, en metodología de la investigación, que fue profesor de la maestría durante muchos años, un profesor realmente estrella, habló de la existencia de un método ternario, no binario, es decir, que a la inducción y a la deducción hay que sumarle la abducción, nombre que él le pone a la tercera cosa que hay que mirar, no solamente el hecho
y la norma, el caso y la norma, sino lo que se llama rasgos, las consideraciones generales que rodean al caso, que son por donde se adentran los jueces. Mira, llovía, había barro, un casquillo en el barro en el zapato del presunto asesino. Todo eso, más allá de la muerte, son las cosas que rodean y que permiten investigar la muerte, ¿no? Entonces estamos hablando de una abducción, término que él le dio, que se suma y que en general no es conocida. Esto lo sabe solamente quien leyó a Samaja, que es el inventor del tema, ¿no? Tema que por otra parte está la obra completa de él y sus clases en la biblioteca de la Academia de Derecho.org, ¿no? Si quiere alguno tiene interés en saberlo. Es una maravilla de explicación. Sigamos, Rafael. Posteriormente, habla de un tema crucial. 6. Sujetarse al dictamen de peritos de comprobación y de opinión. Allí toma los medios de prueba, comprobación, que es la prueba científica universal, y las de opiniones, que son las demás pericias, ¿sí? De acuerdo a su saber y entender, da una opinión el perito, dando razones de la convicción que le provoca la conclusión de expertos, pero puede apartarse del dictamen de peritos de opinión, dando razones fundadas y suficientes para validar ello. Esto es un ejemplo que se da cuando llamo a dos técnicos de aire acondicionado para que reparen el aire acondicionado de casa, y me dice uno, tiene problema de termostato, y el otro me dice, tiene problema de falta de gas. Bien, yo le digo que los dos se pongan de acuerdo, les pago y que funcione el aire. Pero cuando viene mi mujer me dice, joder, ¿qué le pasó al aire? Y yo me convierto en juez. Tengo dos peritos, uno que dijo que era el termostato y el otro que dijo que era la carga de gas. De eso yo no entiendo. Pero yo tengo que decir a mi señora, motivar cuál era el problema. Y ahí el juez carga y dice, a ver, ¿qué perito tenía mejor indumentaria? ¿Qué hablaba con mejores términos técnicos? ¿Quién presentó mejor el problema y estuvo más tiempo trabajando? Elementos subjetivos. Este es el peritaje, le digo a mi esposa, era problema de carga de gas. Y esa es la decisión que toma el juez. Porque él no entiende el asunto, por eso llama peritos. Y esta norma le dice al juez, quítate esos subjetivismos y si los tenés, explica de que ese perito te convenció porque el dictamen fue más largo, porque tiene más estudio, porque es de mayor antigüedad o porque fue tu profesor en la escuela judicial o en la facultad. Pero decir por qué te convenció su opinión y por qué desechas la opinión del otro. Es un tema crucial en el razonamiento del juez. Es el camino que hay que transitar en la motivación judicial, en la sentencia. Para luego decir en el 7, señor. Pare. Allí quiero poner mi énfasis en que hay dos tratamientos diferentes. Acabas de decir vos que hay peritajes de comprobación y peritajes de opinión. Las leyes procesales en general hablan de que las opiniones, los peritajes no lo afectan al juez. Puede apartarse de ellos dando razones suficientes. No lo vinculan al juez. Sin embargo, y acá sigo a Briceño, hay peritajes en los cuales el juez no puede obviar, no puede desconocer que existe la ley de gravedad, dice un perito. ¿Y qué me puedo decir? Que para mí no. Por eso es la distinción existente entre medios de comprobación, el peritaje absolutamente científico respecto de un resultado, que lo va a decir cualquier perito en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, porque va a ser matemáticamente exacto, químicamente exacto, físicamente exacto, científicamente exacto para todo el mundo. Y una opinión, a ver, dígame, aquí hay 40 metros de frenado sobre el pavimento. ¿A qué velocidad venía el auto para frenar en 40 metros? Y puede venir a cualquier velocidad. Yo digo una cosa, pues es otra, ¿no? Esta es la opinión. Entonces, el primero lo vincula al juez, lo vincula. El segundo no. Por tanto, lo que está haciendo la norma es poner mientes en el problema que mal legislan todos los códigos procesales. El juez no puede ignorar que el ADN negativo es absoluto. Es la prueba propiamente dicha, así dice su libro, en el medio de comprobación. Es el peritaje, es la prueba propiamente dicha. 7. Tener por cierto los hechos lícitos, no contradichos por las partes, cuando se trate de conflictos que involucren asuntos
transigibles, ¿sí? Repite o pone énfasis, en vez de repetir el término, pone énfasis en quién tiene la carga de probar, en quién tiene la carga de probar, sobre todo en estos hechos transigibles. Y luego termina con 8, establecer Eso quiere decir algo más. Eso quiere decir que para las partes lo blanco es negro, para el juez también lo es. El juez, en un sistema dispositivo, por la regla de congruencia que preside su tarea de sentenciar, que en segunda instancia se llama non reformatio impeius, no puede ir más allá de lo que las partes han pedido. Por tanto, si en una sentencia dice que el caballo era verde y no blanco, y para el juez es claramente blanco, no puede decir que es verde, aunque él sepa que es verde, porque las partes se pusieron de acuerdo al no impugnar, al no objetar la argumentación que el caballo tenía otro color. Es decir, los jueces no pueden salirse del marco riguroso que le dan las partes. Si las partes dicen que tal hecho existió, aunque el juez sepa que no existió para él también, a estos efectos, él va a resolver como si hubiera realizado el hecho. Porque esa es la norma del principio. Hablo de no transigible, de problemas transigibles. Los no transigibles se meten con lo que quieran. Problemas de familia, problemas penales, de acuerdo. Pero lo transigible. Si yo puedo disponer del derecho mismo, ¿cómo no voy a poder disponer del método sobre el cual voy a utilizar para discutir si tengo el derecho? Esto es la hegemonía del sistema dispositivo. Así es. ¿Sí? Es el sello del sistema dispositivo para este tipo de asuntos que son los transigibles. En el 8, establecer las inferencias, 8 y última, establecer las inferencias necesarias que extraiga de los medios probatorios para la determinación de la cuantía que ordena condenar cuando lo hace. ¿Sí? Habla de este término inferencias, que no es muy conocido en la jerga procesal, ¿sí? Nunca escuchada, ¿sí? Que hace a los métodos, porque estamos hablando de valoración, estamos hablando de métodos de valoración, estamos hablando de métodos de razonamiento, por lo cual trae la palabra inferencia necesarias que traigan los medios probatorios para la determinación de la cuantía. Lo que quita aquí, y se podría, encima de una norma que tenemos aquí en Paraguay en el Código Civil, que le dice que el juez puede, sin tener elementos probatorios, cuantificar las deudas, sin tener elementos probatorios. O sea que un juez pues, debe saber aquí en Paraguay cuánto vale un auto chocado, cuánto vale un accidente, cuánto vale un brazo, cuánto vale un sentimiento, si es que las partes no lo probaron. Eso lo tenemos en el Código Civil. Pero aquí te dice que se deben establecer las inferencias necesarias. Debemos justificar aquellas para establecer la cuantía, si es que se ordena la condena. Como la cuantía es subjetiva, vamos a ver, el daño moral es absolutamente subjetivo. Cuando la ley no sitúa el quantum del daño moral, lo relaciona con un daño probable, un daño material probable, y lo deja solamente al querer del juez. El juez puede decir 5, 50, 500 o 5.000. Entonces la idea es, ¿cómo infiere él ese número? ¿De dónde lo saca? ¿Cuál es la consecuencia de qué es ese número? Porque si ves cualquier sentencia y vos sos juez, las sentencias dicen, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, en orden a elementales reglas de equidad que deben privar en el caso concreto, me parece justo y razonable, prudencial y equitativo darle 5.000 pesos. Con esa argumentación puedes dar 4.800, 6.300 o 4 millones. Porque la argumentación no dice nada. Es el formulario de la resolución. Yo te pido que vos veas tus resoluciones, son más sus palabras más invertidas, no das vueltas. Hablas siempre de la razonabilidad, de la prudencia, de la equidad, y no decís nada con eso. No decís por qué me das 5.000 y no 4.800. Y eso lo hacen todos los jueces de América Latina. En síntesis, estas normas que terminamos los enunciados, que no existen en otro código, yo no los conozco, creo que es creación y obra netamente suya dentro de ese razonamiento. Si bien es cierto, es el camino para poder fundar y motivar las resoluciones
todas las resoluciones en forma uniforme, donde uno va a encontrar todos estos puntos, igual que la fecha, igual que la firma, igual que la estructura, lo que realmente al fin hace es tocar la primera parte, es limitar el subjetivismo del juez. Porque en su función, totalmente discrecional, tiene la función de elegir la decisión. No se le quita esa función, pero se lo encuadra y se lo encasilla. Si tomas una decisión, luego tenés que justificar, y al justificar necesariamente, porque la norma te lo dice que deberás hacerlo, lo que hace es limitar el subjetivismo del juez. No eliminar, no estar en contra, sino limitar, que es lo que pensamos los garantistas. El poder judicial en el juez ejerce ese poder en la función que la realiza, dentro del proceso y en la sentencia. Y si es una garantía de libertad, ese poder debe estar contenido y debe ser demostrable, y las reglas deben estar expuestas en forma clara. De esta manera va a sentenciar el juez. Esto es lo que debe tener. Y si sabemos lo que debe tener la sentencia, sabemos lo que debemos poner en la demanda. Sabemos lo que debe estar en la contestación, porque eso es lo que debe fallar el juez y ver el juez. Al no tener esta parte de la película, al no dedicarnos los procesalistas en estudiar la sentencia, nos encontramos hoy en día con la filosofía del derecho, que lo único que creo que hace es embarullar más el tema. Y dar al juez una carta blanca, un as, un comodín, diga lo que usted cree, diciendo que es argumentación jurídica, y es más, eso es derecho. Y eso es terrible. Eso atenta contra la República. Y para finalizar, maestro, si eso atenta contra la República, de balde sirve la garantía de libertad, porque no hay expresión de libertad. Y tampoco hay un indicador de república, porque no existe sentencia. Inobjetable el final, ¿no? Inobjetable. Yo te felicito por la idea de hablar de esto. Me parece de la mayor importancia. Hay que empezar a divulgar el tema. Te invito, yo también lo voy a hacer, a hablar del tema, sobre todo ante jueces. Porque me parece que el día que los jueces entiendan el problema, vean cuál es el motivo de la crítica, y vean que la crítica es, por lo menos, honesta, que no es necia, que no tiene ningún interés crematístico esperando detrás, porque no estamos abogando por nadie. Yo ya no litigo, desde hace mucho tiempo. Tal vez empecemos a mejorar estas circunstancias, ¿no? Por eso hay que hacerlo, ¿no? Hay que ponerlo como meta de nuestra docencia. Hemos hablado más de una hora. Así que, mi querido amigo, gracias por este nuevo conversatorio. Mi agradecimiento y un fuerte abrazo, como siempre. Muchas gracias, maestro, por escuchar y dejar compartir estas ideas, y de esta manera ver en algún momento de fortalecerlas, y sobre todo ver de contribuir en lo que nosotros anhelamos, que realmente el proceso, y en este caso la sentencia como consecuencia de él, realmente contribuya realmente a nuestros países, a nuestras repúblicas. Gracias, maestro. Un abrazo, querido. Hasta pronto y hasta siempre. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.